Aprende de la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Inminente. Una semana más estamos en este podcast y en esta ocasión con una invitada muy especial. Carolina, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo les ha ido? Un gusto saludarlos. Bueno, Carolina, empezamos fuertes con esta pregunta y es, ¿quién es Carolina Avendaño? Súper. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos. Bueno, Carolina Bendaño es economista de la Universidad del Rosario. Hizo una especialización en administración financiera. Ahorita me encuentro cursando un diplomado en los Andes, un diplomado de liderazgo global. Nací en Cartagena, tengo 31 años, trabajé más de 13 años en el sector financiero. Mi último trabajo fue en un banco panameño donde administraba un portafolio en dólares como de 50 millones de dólares. Me encanta hacer deporte, me encanta el ciclismo, correr, nadar, me encanta el triatlón. Tengo una perrita que se llama Vena, la adopté hace un año acá en Bogotá en una fundación. Y bueno, enamorada de mi empresa, muy feliz de estarlos acompañando acá. Y bueno, soy CEO y co-founder de una startup que se llama Wisit, que es una plataforma de inversión inmobiliaria. Todo eso que me comentas no vino de la noche a la mañana y eso me lleva a lo siguiente. ¿Lo que eres hoy lo soñaste de niña? ¿Cómo fue tu proceso desde muy atrás, desde los comienzos? No, yo creo que, de hecho creo que no, o sea, creo que siempre yo me crié como en una familia muy tradicional, ¿no? Como papás empleados, como, digamos, proyectándome para tener una vida donde al principio de mi carrera, mi proyección era literalmente llegar muy lejos, pero en una carrera de empleada. Creo que mi vida dio un giro hace como unos 5 o 6 años, cuando empecé a cambiar, a mejorar, a generar como un crecimiento personal en mí, y eso me llevó a lo que hoy es el emprendimiento, pues, pero sin duda alguna nunca me imaginé estar donde estoy hoy, donde me siento plena, donde me siento muy feliz de lo que he logrado, y obviamente expectante de todo lo que falta, ¿no? O sea, tú sabes que un emprendimiento, eh, pues lejos de, o sea, cada vez que estás cerca estás más lejos desde el punto de vista que hay más retos, hay más cosas sobre la mesa, pero respondiendo a tu pregunta, jamás me imaginé estar acá. Creo que estoy mucho mejor de lo que me imaginé. Y eso es bueno. O sea, creo que estoy feliz de lo que tengo, de lo que soy. Y obviamente con muchas ganas de mejorar y seguir creciendo. ¿Qué soñabas de niña? Porque, o sea, te lo pregunto porque como me dices que esta visión, digamos que ha cambiado mucho en estos últimos 5 años, pues me parece importante que lo comentes porque la mayoría, pues la mayor parte de la audiencia de este podcast son jóvenes como yo, ¿sabes? Y que no tienen como tan claro para dónde quieren ir ahorita, pero saben que quieren hacer algo, ¿sabes? Y puede que quieran algo más que ser empleados. ¿Cómo era tu visión de hace más de 5 años? Yo creo que es normal que uno tenga que cambiar esa visión. O sea, es decir, yo creo que uno nunca, o sea, la gran mayoría del tiempo de la vida, uno nunca sabe lo que quiere. O sea, creo que llega un momento donde uno cree tenerlo claro, pero creo que también esas expectativas y esas metas van transformándose a medida que uno va viviendo, que uno va creciendo, que uno va aprendiendo, formándose. Yo antes, pues mis expectativas, o sea, literal, mi sueño de niña pequeña era ser piloto de carreras, ¿no? O sea, manejar carros me encanta. Pero pues nunca me imaginé ser economista, ¿no? O sea, digamos un cambio un poco drástico de piloto de carreras a economista, pero también me enrolé en ese mundo porque admiraba mucho a un tío mío que era economista y era muy destacado en esa rama. De hecho, la gran mayoría de las profesiones que uno hoy en día escoge están como 80% influenciadas por un familiar, si tú lo piensas. O sea, alguien de tu familia te ha influenciado de alguna manera directa o indirecta a estudiar lo que hoy en día estudias. Eh, pero ya con el tiempo uno empieza a saber qué le gusta, qué no, qué es eso donde se siente uno realmente feliz. Y te lo digo porque más o menos uno pasa 9 años de la vida trabajando.
O sea, si contáramos las horas, digamos, laborales en la vida de una persona, son 9 años 24/7 trabajando, o sea, 9 años donde uno puede o ser miserable o ser muy feliz, ¿no? Y yo creo que yo nunca había sido tan feliz en mi vida como siendo emprendedora. O sea, por primera vez sentí lo que era pasión, lo que era amar realmente lo que uno quería. Antes, pues uno trabaja, o antes trabajé, obviamente pues, con felicidad, pero no con el nivel de entusiasmo que lo hago hoy en día, trabajando por lo mío, por cosas que amo y me apasionan, ¿no? O sea, es un cambio completamente en, en la expectativa de lo que antes quería y lo que hoy quiero. Pero eso ha sido todo un proceso de transformación que implica también el hecho de que haber trabajado como empleada muchos años fue fundamental para llegar a donde estoy hoy. ¿Cómo ha sido más a detalle ese proceso de transformación? Súper. Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que la primera vez que yo empecé a pensar diferente fue cuando empecé a hacer deporte. Yo hace 5 o 6 años más o menos sufría de sobrepeso, tenía como súper malos hábitos, me la pasaba quejándome en mi trabajo, me iba muy bien, pero digamos que nunca fui del todo feliz, trabajaba por trabajar, como que era ese empleado muy promedio, muy average, que todo el tiempo se quejaba de su trabajo, y esa era yo, literal. Y hubo una vez que tuve la oportunidad de empezar a hacer deporte, de empezar a practicar triatlón, y allí tuve un año literalmente para preparar medio Ironman, que para los que no saben, pues medio Ironman es básicamente 1,9 kilómetros nadando, casi 2 kilómetros, luego 90 kilómetros en bicicleta y luego 21 kilómetros corriendo. Y durante ese año me hice el propósito, me puse el propósito de acabarlo, y ese año tuve que entrenar muchísimo. O sea, literalmente pasé de hacer cero deporte a entrenar 2, 3 horas a la semana durante 6 días todo el año. Entonces, obviamente eso me cambió un montón el mindset, la mentalidad, porque empecé a poder generar el hábito del deporte. Y cuando tú te mueves, cuando mueves tu cuerpo, cuando tienes la oportunidad de los fines de semana ir a vivir un paisaje, de compartir con amigos, de desayunar, de llenar, digamos, de estar en continua, eh, ese ejercicio físico te genera un montón de sensaciones espectaculares. Y no solamente eso, sino lo que adicionalmente eso generaba, que era construir hábitos, bajar de peso, sentirme mucho más activa. Eso me empezó a generar un montón de cambios en mí, que para mí fue increíble. A raíz de terminar ese triatlón, o sea, yo acabé ese medio Ironman, que es un triatlón de media distancia, hace un tiempo, y a la fecha, este año voy a hacer mi quinto, ¿sí? Voy a hacer mi quinto este año. Eh, Se me facilita ahora mucho generar hábitos. Hoy en día tengo una facilidad para generar hábitos, el de la lectura, el del aprendizaje, la meditación, porque ese paso a paso, ese ir logrando metas deportivas, me ayudó a llenarme mucho de confianza, y esa confianza me llevó a potencializar otros hábitos que no tenía. De hecho, alguien por ahí decía, el otro día leí en Instagram, que es mucho más difícil bajar de peso que volverse millonario, ¿sí? O sea, es decir, el autocontrol hoy en día cada vez es más complejo para las personas, y ahí yo creo que empecé a tener ese cambio, porque darme cuenta de que podía lograr las cosas me cambió el mindset. Eso se llama en literatura el cambio en el punto de inflexión, que es básicamente cuando tú cambias la mentalidad, despiertas un poco, digamos, de ese sueño de piloto automático, y empiezas a ser mucho más consciente de todo lo que pasa. Yo creo que ahí inicié mi camino como emprendedora, porque me llené de mucha hambre, muchas ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Oye, antes de seguir, tengo una pregunta y es, ¿eso del deporte lo iniciaste sola? Porque, o sea, y te lo digo principalmente porque eso lo he vivido antes, ¿sabes? Y también en la rama del deporte. Antes, pues yo veía como, ¿cómo decirlo? Como esa representación de deporte en un gimnasio, ¿sí? Pero después conocí el atletismo este año y pues ha sido maravilloso. Pero el gimnasio no, o sea, no me encanta el gimnasio, pero el atletismo sí, ¿sabes? Y para el gimnasio necesitaba como ese impulso de un grupo, mucho más trabajo, en cambio el atletismo me sale más natural. ¿Ese proceso lo iniciaste sola o con un equipo?
Me encanta esa pregunta y te lo voy a decir. En ese momento, digamos que lo inicié sola. En ese momento yo tenía pues una pareja, un novio que hoy en día ya no tengo, pero en su momento yo le dije a él, oye, voy a hacer esto, tengo este reto, me gusta lo que veo. Yo tenía como un ejemplo de una amiga que ya lo hacía y yo dije, pues pucha, yo quiero ser así, yo quiero ser como esa vieja. Entonces uno generalmente tiene un referente de algo que le gusta, ¿sí? O sea, yo llegué al triatlón porque veía a alguien cercano a mí haciéndolo, pero esa persona nunca entrenó conmigo, sino yo, digamos, bajo mis medios, empecé a buscar la forma de hacerlo. Y eso que tú mencionas es increíble porque en el tema de formación de hábitos me he dado cuenta que algo fundamental para formar hábitos, sobre todo cuando uno es nuevo y son hábitos muy difíciles de adquirir, es tener un mentor, ¿sí? Es tener un mentor o tener un grupo de apoyo. Y en ese momento, pues conseguir grupos de apoyo era muy fácil. Entonces, yo no tenía nadie en mi círculo que hiciera triatlón, pero lo que hice fue meterme a buscar en Google clubes de triatlón. Entonces empecé a rodearme de gente que quería los mismos y tenía los mismos objetivos que yo y que me iba a impulsar todos los días a hacerlo. De hecho, hoy en día, y te lo cuento, tengo grandes amigos y el network que he hecho en triatlón de amigos es increíble. O sea, entonces no solamente me ayudaron a mejorar mi performance haciendo ejercicio, sino que adicionalmente a eso pude expandir mi círculo de network y de amigos. Entonces, uno de mis consejos, ya que lo mencionas, para adquirir hábitos es ese, y es generar un grupo o una mentoría o un grupo de apoyo donde uno se pueda sentir muy cómodo y pueda permearse del ambiente para poder empezar a desarrollar ese hábito. Exactamente, pues tú lo mencionas, o sea, tenías esa amiga como referente pues veías que era posible, pero me acuerdo de algo que no sé, me pasó hace como unos meses, y es que apliqué para una charla de TED en una universidad X, ¿sí? Hice el formulario, todo. Pues obviamente yo iba con intención de que me escogieran para dar la conferencia, pero no fue así. Y a mí me encanta hablar en público. A pesar de todo eso, una vez, no sé si ubiques a Juan David Aristizábal. No, Bueno, él es un emprendedor social aquí en Colombia y también lo tuve en el podcast hace un tiempo. Y él me dijo, Juanpa, cuando uno no lo invitan a la fiesta, uno hace su fiesta. Y te lo digo porque, bueno, y es un adelanto para la gente que todavía no sabe, pero en mi universidad estamos organizando un evento de TEDx y pues literalmente es con esa premisa, ¿sabes? Cuando uno no lo invitan a la fiesta, uno hace su fiesta y pues aquí estoy impactando a la gente de mi universidad, ¿no? Qué mejor que eso. de acuerdo. Y yo creo que también eso que te pasó es algo muy positivo. Yo creo que cuando uno no, pues seguramente hay unos factores que se tienen que mejorar y que te van a llevar a lograrlo. Personalmente, si me hubiera pasado eso, me lo hubiera puesto como una meta de entre ceja y ceja para lograrlo en algún punto. Entonces creo que a veces esos momentos son buenos porque pues al final del día de todas las situaciones se puede aprender. Entonces seguro que deberías volver a intentarlo, seguir aprendiendo, seguir formándote y a veces el momento, el timing adecuado no es ahora, sino hay momentos de momentos, pues, o sea, para que llegue ese momento adecuado para hacerlo posible. Exactamente. Y bueno, me venías contando que esa fue como la primera experiencia y me decías que, digamos, la primera que te metió en el emprendimiento. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué fue sucediendo después de eso? Súper. Entonces, mira, entonces ahí empecé a hacer mucho deporte y me empecé a dar cuenta que me quedaba más fácil adquirir hábitos, ¿no? Entonces dije, bueno, empecé entonces a comer mejor, me empecé a sentir mucho mejor físicamente, con más energía, empecé a utilizar mi tiempo, pues yo era empleada en ese entonces, para aprender, empecé a hacer cursos, a leer muchísimo, pasé de leer 0 libros, hubo un año que leí 16 libros. Y eso, y cuando tú empiezas a cuestionarte, a leer, a cuestionarte, a trabajar en ti, a generar un crecimiento personal que yo nunca lo había hecho personalmente, pues pucha, la vida te cambia. O sea, precisamente llegas a ese punto de inflexión donde te das cuenta que has estado de pronto desperdiciando el tiempo y que es momento de cambiar y de hacer otras cosas. Y me di cuenta que en mi trabajo ganaba muy bien, me iba muy bien, era un trabajo muy bueno del que estaba muy agradecida,
pero no me hacía sentir del todo feliz. Y ahí me di cuenta que no todo era plata, sino que yo tenía un propósito en la vida, y era generar empleo, generar, digamos, eh, soluciones para el mercado, y ahí decidí, yo quiero ser emprendedora. Y una vez más me pasó que en ese momento empecé a rodearme de un momento a otro de emprendedores que estaban cercanos a mi círculo social, y yo los veía y yo decía, pucha, esto es trabajar con propósito, y es tener clientes, poder solucionar algún problema que tenga el mercado. Yo quiero estar ahí. Y con esto les quiero decir, y es que la motivación y las ideas no llegan de la nada. A veces hay que buscarlas, a veces hay que verlas en los mínimos detalles, o sea, en los detalles más pequeños de la vida, empieza a encontrar uno esa motivación y esas ideas de poder generar cambios. Básicamente fue eso. Entonces ahí tomé la decisión, de darme cuenta que quería emprender, y creamos Wisit. Wisit nació básicamente porque nos unimos un desarrollador de tecnología, un constructor y yo que era la financiera, y nos dimos cuenta, digamos, la necesidad que había en Colombia de poder hacer partícipe a cualquier persona, de poder invertir en inmuebles. Y es que a través de Wisit básicamente hacemos una vaca entre varias personas para comprar un inmueble que posteriormente se vende, y el ticket mínimo, o sea, tú puedes comprar un apartamento desde 5 millones de pesos. Entonces, eso hoy en día en Colombia es complejo porque en el 90% de los casos se requiere deuda. Entonces, esta empresa me llenó de propósito, me llenó de amor, porque le damos la oportunidad a muchos colombianos de poder invertir en finca raíz, que es la inversión predilecta de los colombianos, generar cambios, desarrollar tecnología e impactar, ¿no? Es eso. Aquí me surge una pregunta, es que a ver, cuando ese proyecto, esa idea, ese propósito surgió en ti, ¿cómo fue el salto? Porque, o sea, ya venías trabajando, o sea, ya tenías un empleo, me dices que te iba muy bien, a pesar de todo, pues no te encantaba, pero el salto me imagino que no fue sencillo o fue gradual. ¿Cómo fue? Cuéntame. No fue fácil porque ganaba, o sea, ganaba sustancialmente mucho más de lo que hoy en día genero de ingresos en Wisit, pero no todo es dinero. Yo ahí voy a hacerte o ahí voy a darte dos consejos pues a las personas que nos están escuchando dentro de mi experiencia. Siempre yo hablo dentro de mi experiencia, y fue que yo intraemprendí casi 2 años. O sea, intraemprender, para los que no conocen el término, es trabajar en un emprendimiento mientras tú tienes un empleo estable. O sea, no sé si queda claro. O sea, tengo mi trabajo normal y empiezo a montar mi emprendimiento. Y eso me permitió estar tranquila 2 años. Pues 2 años, hubo un primer mes, hubo un año que fue literalmente PowerPoint, ¿no? O sea, que fue como crear la idea, sino que a veces uno de emprendedor está tan afanado que se acelera, ¿no? Ya, mañana, voy a renunciar mañana y quiero hacerlo todo ya, y pues realmente, pues tuve que luchar mucho contra mis ganas de mandar todo al carajo, literal, perdón la expresión, y trabajar mucho en mí, pero yo sabía que en mi caso yo no podía saltar a mi emprendimiento sin un salario, por ejemplo. O sea, yo tenía que pagar mi arriendo, yo tengo que pagar mi carro, mis gastos, ¿cierto? O sea, yo salté a Wizard cuando tenía 30 años, entonces pues yo ya tenía unos gastos específicos. Entonces, lo primero es, mi primer tip para todos ustedes, desde mi experiencia, es no se aceleren a querer dejar todo, sino planifíquenlo muy bien y garanticen que puedan tener un salario. Yo salté de mi empresa, o sea, yo salté de la empresa en la que trabajaba a Wisit, mi emprendimiento, cuando Wisit logró cerrar su primera ronda de inversión, y me pude garantizar por lo menos 2 años de salario. Porque cuando uno está tranquilo, le puede dar lo mejor a la empresa, ¿de acuerdo? Y uno a veces es muy pasional con esas decisiones. Lo segundo es, creo que siempre hay que trabajar primero como empleado antes de emprender. Yo creo que las cosas tan bonitas que te puede dar trabajar en un corporativo, en un emprendimiento, en una empresa, antes de llegar a tu emprendimiento y hacerlo realidad, son brutales. De hecho, yo creo que no tengo cómo agradecer todas las cosas espectaculares que aprendí durante empleada esos 13 años, que hoy en día me formaron para poder afrontar mejor los retos del emprendimiento.
pero cuando uno nunca ha trabajado como empleado, pues tiende a cometer muchos errores porque nunca ha trabajado. Entonces, creo que siempre hay que respetar el timing. De hecho, no sé si tú conocías, Juan, una estadística, y esa la estuve, de hecho, esa la escuché en otro podcast de un emprendedor que admiro mucho. eh, y es que, de hecho, lo leí en un libro, perdón, de Juan Manuel Barrientos, La receta del éxito. Y él dice ahí que en estadísticas en Estados Unidos, la gran mayoría o el mayor porcentaje de emprendedores exitosos son aquellos en Estados Unidos con una edad mayor a 40 años. Y es porque tú ya después de los 40 años tienes estabilidad económica, tienes un know-how, has desarrollado experiencia, tienes más contactos, tienes más network. Y yo le creo. Yo creo que entre más formación tenga uno, entre más network, eh, tú ya estás mucho más estable económicamente. Creo que hay que respetar un poquito el timing y disfrutar, disfrutar. Además que el tema de ser emprendedor es bastante estresante, y esa etapa como empleado es chévere, es bacana si uno la sabe disfrutar, ¿no? Oye, si llegaste hasta aquí es porque estás disfrutando este episodio. Si nos dejas una calificación en Spotify o también si nos escuchas en Apple Podcast junto con un comentario sobre este episodio, nos estarás ayudando a llegar a más oyentes y a seguir compartiendo contenido valioso. Gracias por tu apoyo. Te quiero preguntar algo y es, a ver, me hablas en este momento de tu etapa como empleada antes de saltar a Wisit, pero hay una cosa, o sea, me genera muchas dudas y es, en este momento, gente que yo conozco que escucha el podcast y me incluyo ahí, hay allá afuera en la universidad muchos inquietos, ¿sabes? Inquietos que quieren comerse el mundo, pero están en la universidad en este momento, ¿sí? Y para mí en lo personal, una muy mala decisión sería salirme, ¿sí? En este momento hay matrícula cero, hay muchos apoyos. En la universidad he hecho contactos, me apoyan los eventos, o sea, para mí no tiene sentido salirme de la universidad, pero hay mucha gente que solo lo ve como ir a ver una clase, ¿sí? ¿Qué le dirías tú a esos inquietos que quieren hacer muchas cosas, pero, pero están en ese momento de la universidad? Yo creo que literalmente eso que me planteas es literal emprender sin haber trabajado nunca. Y es querer emprender sin haber estudiado o querer trabajar sin haber estudiado. Yo creo que parte del éxito de ser emprendedor, y yo estoy segura que una persona que trabaja en sí misma llega al éxito, logra el éxito, ¿sí? Es el crecimiento personal. Y para el crecimiento personal se necesita aprender. Y hay muchas herramientas que se aprenden en la universidad. Yo creo que la universidad tiene un componente muy importante desde el punto de vista teórico. O sea, tú aprendes muchas cosas que a veces son difíciles de aplicar en la realidad, pero que al final te ayudan y te exigen mental y cognitivamente. Yo personalmente creo que uno también tiene que evaluar muchos escenarios y es, si tú te quieres salir de la universidad porque quieres ser emprendedor y quieres hacer otras cosas, me parece perfecto, pero estás trabajando únicamente bajo el escenario que todo te va a salir bien. Pero el día que no te salgan bien las cosas y te tengas que emplear, pues no te van a pagar por lo buen emprendedor que fuiste, sino por los estudios que tienes. Entonces, digamos que creo que también al final se puede tener un mix. Yo creo que la universidad es fundamental para generar network, para generar contactos, para aprender un montón. Las universidades hoy en día tienen, de hecho, a mí la universidad me ayuda a conseguir mi primer trabajo, que con toda la historia que pasó me llevó a emprender, porque la persona que conocí, la conocí en mi primer trabajo, la que te dije que era triatleta. Entonces yo creo que hay un timing para cada cosa. Creo que las personas inquietas, lo más inteligente que puede hacer una persona inquieta es hacer ambas cosas. Y es, siempre se puede hacer, estudiar y trabajar en un proyecto personal, desde que haya una buena gestión del tiempo. Pero hay que trabajar con algo muy claro, y es que allá afuera hay gente que sí le importa que tengas un título. Y el día que necesites algo, el día que tengas que pedir un trabajo, el día que necesites ser empleado porque pasó algo, Y, X cosa, pues tenerlo es un buen soporte, ¿sí? Primero porque te ayuda a generar, a conseguir de pronto un trabajo mucho más fácil. Segundo porque todo lo que aprendes es valioso y te aporta en tu crecimiento personal. Yo estudié una carrera y se los digo que me pareció muy jodida. O sea, yo estudié economía y yo decía, fue pucha,
Yo era más, o sea, yo era literal, yo sufrí toda la carrera porque yo sentía que yo no era tan inteligente para estudiar economía. O sea, yo decía, la gente con la que yo estudiaba eran extremadamente ñoños, o sea, súper pilos, recontrapilos, tocaba hacer integrales, algoritmos, y yo era, ¿qué es todo esto? Y gracias a que estudié un montón, ¿cierto? A que me tocó sentarme a hacer la tarea, siento que yo intelectualmente mejoré un montón. Me tocó leer, me tocó esforzarme, me tocó llevarme a otro nivel, y creo que al final del día todo eso suma y me dio unas herramientas increíbles para lo que hoy en día soy como profesional. Entonces, yo personalmente estoy súper pro de estudiar, eh, porque siento que estudiar hace parte del proceso de crecimiento personal, aunque también estoy muy enfocada en lo autodidacta, pero pues es eso, Juan. Hablando de después de que diste el salto a emprender, ¿qué fue sucediendo? Porque, o sea, en una empresa no todo es color de rosa. Sí, bueno, digamos que Wizard pues es una empresa que obviamente de emprendimiento pues empezó pequeña, obviamente, y ya ha ido evolucionando, ha ido creciendo. Ya hoy en día tenemos un portafolio inmobiliario que este mes cierra aproximadamente en $2 millones. Tenemos más de 400 inversionistas, más de 600 inversiones realizadas, y como me dijo un socio una vez, que es muy cierto, empresas pequeñas, problemas pequeños, empresas grandes, problemas grandes. Y es, todas las empresas son un reto tremendo. La gestión de recursos humanos, la estrategia de marketing, la facturación, los clientes, los proveedores, el product market fit, el levantamiento de capital, todo es complejo. Pero yo creo que ahí es donde parte la premisa de tener un buen equipo, y de planificar muy bien toda la estrategia de la empresa. Entonces, digamos que ya una vez pues yo me garanticé salario, salté a Wisit, y nosotros somos cuatro founders, Cristian, Katy, Alejandra y yo, saltamos a Wisit, armamos un super equipo, empezamos a crecer con toda, y pues de ahí en adelante un montón de retos que han sido espectaculares y que sobre todo me han llevado a mí a darme cuenta de todo lo que somos capaces y de todo lo que soy capaz como persona. Y ahí hay una frase que a mí me marcó mucho en su momento, y fue que dice, el mayor riesgo de todos, es no tomar ninguno. Y es, yo me atreví a tomar un riesgo y fue dejar todo atrás para ir detrás de mis sueños. Y la recompensa más bonita es tener clientes, es ver cómo crece mi empresa, es generar empleo, es poder aportar valor a todas las personas que están cerca de nuestra compañía. Y eso para mí no tiene valor. O sea, yo hoy en día me siento plena y he dado un vuelco de 180 grados en mi vida. Y cuando uno hace eso, Juan, eso trae retos. O sea, cuando tú quieres más, llegar allá no es gratis, ¿no? Como dice Lane, un autor de libros que estoy leyendo ahorita, y es, no hay nada a cambio de nada. Si tú quieres ir por lo mejor, eso tiene un precio. Entonces, el precio es estrés, el precio son tener problemas a veces, el precio es a veces tener que trabajar los fines de semana, pero también, eso tiene una recompensa y un resultado muy chévere. Quería preguntarte sobre el equipo y cómo se hace un super equipo, pero ahora que lo mencionas, ¿cómo se maneja ese equilibrio entre el trabajo y la vida personal, sabes? Porque, o sea, siendo la cabeza de una empresa, es muy complejo llevar eso, ¿no? O sea, que el equipo, que es difícil llevar el equipo, dices tener un equipo. No, no, no. ¿Cómo llevas el equilibrio entre tu vida personal y la Ah, ya, empresa? ya, qué pena, es que se entrecortó un poquito. Yo creo que es difícil, yo creo que es muy difícil, sobre todo porque al principio, uno está muy obsesionado con la empresa y con todas las cosas, pero yo creo que uno tiene que aprender a tiempo que la vida es un equilibrio, ¿sí? Antes de que para uno poder estar bien en la empresa, para tú poder generar valor a tu equipo, lo primero es que tú estés bien. ¿Y tú cómo estás bien? Con una vida emocional saludable, con un físico saludable, con una familia que esté bien, que te veas bonito, que estés bonito, que te sientas bonito, que te sientas, con una salud mental adecuada. Todas esas cosas, o sea, yo estoy súper convencida de que si yo estoy bien, todo lo demás está bien.
Y yo creo que cuando uno se enfoca demasiado en algo, al punto de ser un workaholic, trabajar sábados, domingos, o sea, absolutamente todo 24/7 empresa, eso al principio uno lo puede mantener, pero no es sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que parte, y algo que me marcó mucho también, fue darme cuenta que parte de darme mi tiempo, de trabajar en mí, de hacer deporte, de por más de que tenga que estar trabajando desde las 6 de la mañana, si empiezo a las 8 y aprovecho ese tiempo de la mañana para mí, de 5 a 8, y recargo energías para mí, eso lo voy a ver materializado en la empresa. ¿Sí me entiendes? Entonces, al final, el yo estar Sí. bien como persona me va a ayudar a mejorar la productividad de mi empresa. Cuando yo vi eso, yo dije, pucha, tienes razón. Y es porque yo a veces al principio, los primeros años, trabajaba 24/7 y había días que me sentía bloqueada. Yo decía, pucha, ¿qué me pasa? No estoy trabajando lo suficiente. Me estresaba por no estar produciendo. Pero no hay nada más bonito que poder trabajar en ti, y eso implica todo lo que es trabajar en ti, es tu familia, tu esposo, tu novio, tú como persona, tu físico, tu salud, tu espiritualidad, tu emocionalidad. Hay muchos emprendedores hoy en día sufriendo de depresión, eh, sufriendo de problemas de estrés muy altos, o sea, porque es que este es un mundo duro, ¿sí? O sea, lo bonito es salir en Forbes, en la revista, con la mano así, y por detrás la presión de crezca, de pague nóminas, de soluciones chicharronas. Entonces, hay un gran porcentaje de cosas que no se cuentan en los emprendimientos que ahí están. Y si uno no está bien y no lo sabe lidiar, pues está mal. Y yo creo que yo he caído en eso, voy a ser muy franca contigo, yo he caído en eso, yo he sido súper workaholic, yo me he alejado de muchas personas que quiero, yo la he embarrado mucho, he perdido amores por estar tan workaholic, eh, y me arrepiento de haberlo hecho porque uno trabaja para vivir, y no vive para trabajar. Y hay que respetar los espacios. Entonces, todo, que el amor por el trabajo sea sano, ¿sí? Y que no sea tóxico, sino que sea un amor sano, y que se pueda encontrar ese equilibrio. No es fácil porque una empresa demanda mucho, pero yo creo que sí se puede lograr. Y ahora sí te hago la pregunta más enfocada en la empresa. ¿Cómo haces para crear un super equipo? Bueno, esa pregunta está dura. Digamos que yo creo que es muy difícil, o yo te hablo desde mi experiencia, crear un equipo con gente que tú no conoces, ¿sí? Es decir, yo creo que la gran mayoría de emprendedores no es como que, bueno, voy a meter una hoja, voy a sacar un post que diga, estoy buscando co-founder. O sea, lo he visto, pero yo creo que es muy poco probable que funcione. Generalmente tú vas a tratar de buscar personas con las que has trabajado, que tienes una buena referencia, que alguien te presentó hace unos años, que conociste de pronto en un café o haciendo un network, etcétera. Para mí, la clave principal de buscar un equipo, que para mí Visit es muy exitoso en ese aspecto, es primero, y creo que lo más fundamental y la base de todo es que sean buenas personas, que tú los conozcas lo suficiente como para saber si son buenas personas o no. Porque en el peor de los momentos que va a pasar en un emprendimiento de una empresa que le va bien o le va mal y tú estás bajo presión, pues te vas a dar cuenta de esas personas como son realmente. Entonces creo que siempre hay que conocer muy bien a los founders antes de casarse. Yo creo que antes de montarse ya oficialmente con un founder sería bueno que hubiese un plazo para conocerse, para hablar, para de pronto compartir otros espacios, antes de casarse ya a crear una empresa, empezar a testear juntos sin que haya un compromiso ya per se, sino que puedan como conocerse, y ahí yo creo que entre más cercanía haya y más conocimiento haya mejor. Pero para mí lo más fundamental es que sean buenas personas. Lo segundo es capacidad de ejecución. Creo que empezar a medir a la gente por capacidad de ejecución es muy importante. Aquí se habla un montón, pero se ejecuta poco. Entonces, tener tú un equipo que sea enfocado en los retos y en la acción, creo que es algo muy positivo. Creo que es difícil de verlo desde temprana edad, pero se puede. Y yo creo que uno tiene que tomar muy buenas decisiones ahí. Y tercero es buscar un buen equipo interdisciplinario. Y esto lo he aprendido, no es fácil tener socios, yo a mis socios los amo, pero no es una convivencia fácil,
porque al final del día tú tienes, nosotros somos cuatro personalidades distintas, cuatro formas de pensar distintas, y algo que he aprendido es a amar esas diferencias. Si yo, Carolina Bendaño, yo quiero son founders, no seguidores, ¿sí? O sea, si yo quiero seguidores que todo el tiempo son sí, 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 no, yo quiero gente que aporte valor y uno realmente genera valores cuando tiene diferencias de opinión. Si todos decimos que sí es lo mismo, pues nadie va a refutar nada, nadie va a tener nuevos argumentos. Pero cuando tenemos founders que están dispuestos a poner, a que tienen criterio, a que tienen conocimiento y hablan desde su perspectiva, pues se puede generar un ambiente muy chévere. Entonces yo creo que el tema de tener ojo con entrar con esos founders que son seguidores y busquemos founders que sean críticos nuestros, con los cuales podamos debatir, es de manera saludable y sobre todo que nos aporten de manera positiva a mejorar. Sí, exacto. O sea, que a la hora de plantear los puntos y las diferencias sea más bien constructivo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo que te digo, tú no quieres seguidores, tú quieres un founders. Y un founder, un socio tuyo te va a refutar todo. O sea, y te va a apoyar cuando quiera apoyarte y no va a estar de acuerdo cuando no va a estar, cuando no está de acuerdo con tus decisiones. Es así. Exactamente. Y hay otra cosa que me gustaría añadir al punto que tocamos antes de los equipos, y es esa parte del equilibrio. La semana pasada, antepasada, hablaba con un founder y yo le hice una pregunta muy parecida y él me dijo que era cuestión de momentos, ¿sabes? A veces te toca camellar como nunca, pero hay otros donde sí se puede, o sea, hay espacio para otras cosas, ¿no? De acuerdo. O sea, yo creo que si tú llegas y estallas a la gente, pues, o sea, es decir, creo que hay momentos, creo que hasta para ti de founder hay momentos. Es decir, la empresa tiene en algún punto que dar más, otras veces de pronto van a haber retos, o sea, y sobre todo que los retos de la empresa cambian todo el tiempo. Entonces, pues yo creo que yo sí pienso que es muy difícil en un emprendimiento no estar todo el tiempo trabajando a full machine, pero digamos es si tú empiezas a acelerar un carro un montón, 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 pues se va a quemar en algún punto. Entonces, creo que también tener un equipo, saber manejar el equipo, saber manejar la presión, creo que es algo muy positivo. Y sobre todo, algo que nosotros hemos aprendido mucho en Wisit, trabajando todas las semanas en generar valor pues a las personas que trabajan con nosotros, es que cuando tú trabajas siempre con la premisa de qué es lo importante, es fenomenal. Pero cuando dejas que se vuelva urgente, ya todo es un caos. Entonces, cuando tú trabajas en lo importante, pues tienes tiempo, trabajas planeado, trabajas con una estrategia. Pero cuando no, pues ya todo es urgente, entonces te toca toda presión, 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 presión para sacarlo adelante porque pues ya se volvió urgente, ¿no? Entonces ya se volvió como que toca sacarlo sí o sí. Entonces yo creo que eso también, el tema de la presión y el tema del trabajo hace parte de una planificación muy importante de cuáles son las prioridades de la compañía y de poder lograr esas prioridades en un horizonte de tiempo específico. Carolina, ¿te gustaría añadir un mensaje antes de concluir el episodio? Pues quería como saludarlos a todos, darles las gracias por escucharnos, por escuchar a Juan, por permitirnos este tiempo para generar valor. Les hablo desde mi experiencia que espero que sea muy valiosa para ustedes. Invitarlos pues a seguirnos en www.soywisit.com. Hemos trabajado para crear una startup que disruptiva, que genere cambios, que te permita acercarte al mercado inmobiliario. Soy adicionalmente eso, una amante de los hábitos. Estoy segura que cuando trabajamos en nosotros y generamos buenos hábitos, eso nos va a potencializar a todos los niveles. No es fácil adquirir hábitos, pero estoy segura que cuando lo hacemos, la vida cambia y muchas cosas de las que hacemos cambian. Y si no, y si es falso lo que digo, por lo menos se siente muy bien. O sea, digo, pucha, es delicioso tener buenos hábitos al menos. Y nada, invitarlos pues a seguir escuchando este podcast de Inminente con Juan. Y pues cualquier cosa que quieran, mi Instagram es @caroavenda. Y ya, eso es todo. Justo eso iba a preguntarte. Pero bueno, les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.
Chao. Espera, eso no es todo. Tenemos muchos más episodios emocionantes en el horizonte. Así que esperamos que te unas a nosotros para escuchar más de Inminente.